y feliz, pues, contento porque la verdad es que uno se siente en familia, se siente en confianza, se siente bien, muy bien. Siempre el poder participar, el poder, no sé, como decía la Silvia, colaborar, no sé, pero uno lo hace porque lo siente. Yo quiero decirles algo, yo no hago, tengo el privilegio de no hacer nada que no quiera hacer. Y yo creo que a Silvia le pasa parecido. Yo creo que es un privilegio, ¿cierto? Entonces, celebrar esta finalización que, como decía Silvia, a lo mejor no es tan finalización, porque el interés que ustedes han demostrado y que tienen en todos estos asuntos a mí me llama la atención y lo encuentro fantástico, porque, no sé, esa inquietud por los asuntos que ustedes están estudiando, yo lo comparto plenamente. Y bueno, les quería comentar, no sé, Silvia, mira, tú sabes que venimos a invadirte. No, 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 nada de invasión. Esta es una invasión, digámoslo. Sí. Yo le decía a la persona que voy a presentar, que si yo decía que esto es como llegar a una sala de clases, golpear, y que te pregunten quién es, y uno entra a la sala de clases y está ahí. ¿Ya? Esa es como la sensación, y que nos hacemos los invitados porque en esta especie de finalización de esta etapa. ¿Ya? Yo le quiero agradecer en primer lugar a la UDAM, ¿ya? A la profesora Silvia Donoso, porque nos da la oportunidad de estar presentes en este momento, en este contexto que es tan importante el día de hoy. Y yo les quería comentar también que gracias a Silvia y gracias a usted tenemos la invitación para tener una persona que para nosotros es de mucha relevancia porque es un amigo y quiso acompañarnos también, le pedimos, y quizás puede ser interesante la conversación que vamos a sostener con él y con todos los que estamos presentes. Le quiero presentar a Carlos Fres. Ya les voy a contar de qué se trata y quién es este señor. Pero bienvenido, Carlos. ¿Lo ven a Carlos? Está acompañado. No. Ahí está. ¿Cómo estás, Carlos? Tiene apagado el micrófono. Prende el micrófono, el sonido. Ahí. Hola, buenas tardes. Hola, Carlos. Bienvenido. Hola. Buenas tardes. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Sí, gracias a Silvia, gracias a las personas. Está bien. Me acompaña mi esposa Mónica. Hola, Mónica. Hola, bienvenida. Hola. Bienvenida, Mónica. Todos estamos en familia acá, todos en confianza. Quizás el mérito de la UDAM es, diría yo, es lograr un núcleo, un ámbito donde se establecen las confianzas rápidamente. Así que yo me siento como en casa y les pido, y ustedes también van a sentirse como en casa, ¿ya? Bueno, nosotros somos invitados de Piedra. Corina, bueno, saludamos a la Corina también. La Corina está ahí presente. Ella es coordinadora de la UDAM. Y no sé, Corina, si quiere introducir esta conversación o contextualizar esta finalización de este curso que tiene harta fama, porque la Silvia lo hace muy bonito. Me invitó una vez a compartir algunas palabras y yo lo pasé muy bien. Cori, ¿quieres decir algo con respecto a UDAM? ¿Se escucha? Sí, te escucho. Bueno, no hay plazo que no se cumpla, como alguien decía por ahí. La verdad que a nosotros como programa nos tiene muy satisfecha este curso de Silvia. Silvia ha demostrado, a pesar que no es persona mayor, una entrega increíble hacia las personas mayores. Y esa es la idea de la UDAM, que la gente que se compromete intergeneracionalmente tenga compromiso con las personas mayores. Y este curso ha impactado muchísimo a nivel de Chile porque hay alumnos de Arica y creo que de Chiloé o Chonchi, Silvia, algo así, ¿no? De Chonchi. Sí. Bienvenido. Entonces, nos tiene muy contenta contarles de que... Graciela Daisen, Corina. Graciela Daisen. Qué bien. Decirles de que ayer estuvimos conversando con Rectoría y sí el curso va a continuar a contar de septiembre. Así que felicitaciones por eso, Silvia, te lo mereces, y creo que es un gran aporte desde las personas mayores que a través de la escritura, la palabra, seguimos avanzando. Como dice Serrat, caminante no hay que mano. Así que bienvenido, gracias, término, que no es un término, es una pausa, y tenemos un invitado de lujo, que es nuestro amigo Carlos Fres. Bienvenido sea, y su señora también. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, quisimos invitar a Carlos porque para nosotros encontrarnos con Carlos ha sido un
un regalo también, ¿no? ¿Y por qué invitamos a Carlos también junto con Silvia en esta ocasión? Porque él escribió un libro. Entonces, es novedoso, es especial, ¿no? Tiene que ver con lo que ustedes han comentado, han estudiado también. Y también quiero señalar, agradecerle a Carlos también, porque él donó su libro a cada uno de ustedes, pero no ha llegado todavía, pero va a llegar, y va a llegar muy pronto. Él quiso compartir su libro, ¿ya? Caminando no hace frío. Lo leí yo, ¿ah? Yo ya lo leí. Sí, yo también lo leí. Pero ustedes no lo han leído, pero en algún momento lo van a leer. ¿Ya? No, Entonces, bueno. gracias Carlos por la Gracias. donación, por el regalo. Sí. Di. Gracias, decía, por el regalo. Fue un placer haber entregado el libro, que en verdad para mí es algo importante y es una buena oportunidad para compartirlo con personas que están presentes de distintos lados del país. Y si ven cuando lean el libro, van a comprender mejor por qué se llama Caminando no hace frío. Y tiene algo agregado: apropiación de plusvalía social, que es muy importante, unir ambos conceptos. Gracias. Sí, súper. Bueno, yo decía porque tener el libro o leer el libro para mí fue muy grato. Entonces, yo quisiera situar la conversación, no sé, quería comentarle a Silvia, a todos ustedes también, que si bien es cierto, no hemos leído todos el libro. Entonces, nosotros, los que lo hemos leído, si hablamos mucho del libro intrínsecamente, es una información que también todos vamos a conocer. Pero a mí me gustaría situarlo en varias dudas, y yo creo que todos tenemos inquietudes con respecto a cómo se hacen las cosas, ¿no? Nosotros venimos saliendo, estamos haciendo una tertulia donde presentamos artistas, gente. Más que se presente ella su arte, las preguntas siempre van dirigidas a cómo lo hizo, por qué lo hizo, cuándo lo hizo, qué motivó para hacerlo. Porque escribir un libro, la verdad, que yo encuentro que es especial, ¿no? O sea, todos, como dicen por ahí, deberíamos escribir un libro, plantar un árbol, tener un hijo. Pero hacer un libro, entonces yo creo que requiere, en primer lugar, tomar una decisión de hacerlo. Entonces me gustaría, no sé, abrir la conversación con Carlos para preguntarle de a dónde le nace la idea de editar un libro, este libro, por lo menos que tiene, aproximadamente tiene 180 páginas, ¿no? Así que la pregunta es, ¿cómo surge esto, Carlos? ¿Cómo lo aparece esta idea? ¿Hay alguna persona de Arica presente? Sí. Sí. Yo. Sí, yo de Arica. ¿Cómo te llamas? Yo. María Verónica. Llamas? María Verónica. María Verónica. Yo conocí mucho. Y Cecibel, que representa la inmigración peruana en Arica, que es bien importante. Sí, también. Cecibel. Sí. Yo Cecibel. De la colonia. Excelente. Sí. Niña, pero yo tengo 25 años aquí. Qué bien. Mira, cuando yo llegué a Arica, lo vi desde un buque. Se llamaba un buque de guerra, se llamaba El Pinto. Vi el Morro y después el regimiento desde el buque. Y dije, esta ciudad algo tiene para mí. Y después, cuando leas mi libro, especialmente, se van a dar cuenta que sí había algo para mí en Arica, una ciudad que quiero mucho. Pero tuve muchos amigos y muchos de ellos querían escribir sobre Arica. Y no lo lograron. Fallecieron. Y me pregunté, yo podría de alguna manera interpretar el sentir de ellos. Pero eso mismo que pasó en Arica, me pasó también
con muchos otros compañeros desde Iquique hasta Punta Arenas. Y más allá aún, desde Chile hasta el Canadá, y desde el Canadá saltando a Suecia, y de Suecia caminando sin frío hasta España, pasando por distintos países y distintas ciudades. Y vi muchos amigos luchadores que querían un cambio. Y descubrí con ellos que esos cambios los trabajadores pueden aportar mucho. Y de hecho lo hicimos. Se crearon muchísimas organizaciones en distintos países, ciudades, y que pensábamos parecidos. Pero vi muchos que escribieron y repetían un mismo concepto. Y yo discrepé. Dije, ya es suficiente con esto. No pueden haber cientos de libros que digan lo mismo. Y que no recojan todo lo que se ha caminado. Entonces, fue una razón bien fuerte porque también vi, y discúlpenme por lo que voy a decir, vi a muchos de los amigos míos caer en el campo de honor del trabajo y no alcanzaron a escribir y lo querían hacer. Y todavía tengo en distintos países muchos amigos que están detenidos porque siguen pensando y haciendo lo que siempre quisimos: reivindicar a las organizaciones de los trabajadores. Sí. Eso es esencialmente lo que planteo en mi libro. Sí, muy bien. Yo creo que ha resumido, a mi gusto, súper bien, porque diste el contexto, yo no lo había dicho, ¿no? Pero Carlos, la historia de Carlos, cuando ustedes lean el libro, es una historia impresionante de como dice él, de caminante. Y es un libro ya, no sé, lo resumiría yo como que el leitmotiv del libro es el camino que él realiza desde el mundo de la organización de los trabajadores y como dirigente de los trabajadores durante toda su vida, prácticamente, ¿no? Entonces, el libro recoge de alguna forma las impresiones, y es una biografía de alguna manera también, ¿no? Un ámbito biográfico de su desarrollo como dirigente de estas organizaciones fundamentalmente portuarias, marítimas también, y de transporte, digámoslo, porque también hubo otras dirigencias que él también realizó. Entonces, me parece muy, muy bien. Ese es el contexto, ¿no? de lo que hace Carlos, y lo hace, a mi gusto, con una visión evidentemente muy particular, muy personal, y plantea cosas muy, muy especiales. Y por eso que preguntó sobre Arica, porque el capítulo, el primero la introducción y después dice mi punto de partida, porque Carlos habla de Arica. Llega a ser el servicio militar Arica, ¿ya? Y de ahí comienza esta historia. Excelente. ¿Ya? Muy bien. Si alguien quiere opinar, pues, mira, hagamos una conversación, vámonos conversando, interviniendo libremente, ¿no? Es una conversación en casa. Estamos en Ludam, como diría, ¿se acuerdan de ese dicho? American Bar, su casa. Ahora es la Ludam, su casa. No tanto, Ahora, no tanto. Ahora, yo les puedo contar muchas canciones también de este tipo, ¿no? Bueno, con Carlos también debe tenerse muchas canciones. En Calama, el Arriero, por ejemplo, ¿no? Tantas cosas bonitas. Bueno, el libro trata de eso. Trata de la vivencia organizacional, del mundo del trabajo. Y hay una perspectiva que está aquí. Entonces, muy interesante. Pero sigamos preguntándole si alguien tiene que decirle a Carlos. Hagámoslo, ¿ya? ¿Quién quiere opinar, de preguntar? ¿Hace cuántos años que estuvo Carlos acá en Arica? Estuve 10 años. Llegué en el año 60. Ya. Hasta los 70. Perfecto. María, ¿tú eres de Arica? ¿Tú eres nacida en No, Arica? yo llegué el año 75 a Arica. No coincidía. Tenía 15 años y Arica cambió mi vida. Bueno. Así que una ciudad, pero yo sigo enamorada de Arica, pero no la cambio por nada.
Y a mí Arica me cambió la vida. De hecho, las pocas cosas que yo escribo de mi propia historia, escribo sobre Arica, pero hago la conexión de dónde vengo y todas esas cosas, pero son mis vivencias de Arica. O sea, yo digo que fue una desubicación haber nacido en otro lugar. Yo era para nacer en Arica. Mira, quisiera decirte algo. Que en el año 76 yo regresé a Arica y viví en Guayaquil. ¿Conoces al altiplano de Arica? Sí. Guayatira, Viviri, los volcanes Payachata. Sí, el volcán, el Chungará, Ute, bueno, Belén, Caquena. Por las razones que tú vas a leer después en el libro, te vas a informar por qué viví en Guayatiri. Ya. Había no más de 6 habitantes y 4 carabineros que cuidaban la frontera. Conmigo claro. Éramos 5. Claro. Sí, Buena. así era en esa época. Qué buena. O sea, partimos por el norte entonces, pues. Vamos a Arica, vamos haciendo el recorrido de Carlos. Nuestro amigo de Iquique, que siga nuestro amigo de Iquique. Parece que se Leno. Sí, yo a Carlos le quisiera preguntar qué cosas positivas de este deambular por tantos lugares que él mencionó y qué cosas negativas le dejó en su vida. Mira, las cosas son difíciles. Arica, Iquique es una ciudad históricamente muy importante también, por muchas razones. Es la entrada al progreso de La Pampa. La Pampa, el Taramugal, la Oficina Victoria, grandes amigos tuve en la Oficina Victoria. Por ahí fuimos a Sagasta, por el otro lado tenía muchos amigos que sufrieron mucho los minares de Sar Santa Adriana, Punta de Loma, y en el puerto de Iquique, bueno, lo conocía a todos. Yo era presidente nacional de los portuarios y uno de los puertos que visitaba mucho era Iquique, porque también aprovechaba de saludar a los dirigentes de Perva y también a los mineros, a los minerales de sal, como te decía, a la gente y muchos pampinos demás. Y también lo digo, a mucha gente vinculada a organizaciones de los trabajadores en la Iglesia Católica. Habían curas que nos queríamos mucho y otros que no tanto, pero así era la vida. No todos estábamos en el mismo territorio, pero a veces nos encontrábamos en barricadas distintas, pero igual creyendo en un solo creador. Qué bien. A propósito de eso, hojeando el libro, bueno, cuando ustedes lo vean, tiene fotografías, ¿no? Y mira, a propósito de lo que menciona, me llama la atención porque Carlos es de Valparaíso, ¿no? Y mira, ahí está el Cerro La Merced, la Virgen, ¿te fijas? Sí, sí, sí. Yo creo que la presencia siempre ha estado ahí, en el libro por lo menos hay una presencia constante, ¿no? De cierta relación con la divinidad, por así decirlo, ¿no? Porque tú eres de acá, Carlos, ¿no? Tú naces acá, ¿no? Tengo entendido. Yo nací en el Cerro La Virgen. Claro. Mi casa, o la casa de mis padres, estaba a 5 metros de los pies de la Virgen. Ahí nací. Y siempre la vi ahí. Y cuando me fui por muchos años, bueno, y volví a Valparaíso, iba a ver qué pasaba en mi cerro y qué pasaba con la Virgen. Y le digo con un poco de tristeza, de pena, pero también, no sé cómo decirlo, pero en el libro se darán cuenta que también hablo de eso, de que mis amigos
no más del 5% de ellos habita el lugar. Los demás han fallecido o se han ido a otros lugares. Pero me acuerdo de cada uno de ellos porque fueron mis amigos desde la infancia y fuimos creciendo y fuimos conociéndonos también en otros terrenos, en otro tipo de actividades. Yo tengo mucho cariño a Valparaíso por eso, pero también opino los problemas que tiene Valparaíso y qué cosas tiene que superar Valparaíso para avanzar. Es un puerto de muchas vivencias. Creo que en un momento de la historia de Chile fue la ciudad más importante del país. Creo que pudo haber sido la capital de Chile, porque era lo más importante en América del Sur. Cuando estaba cerrado no había el canal de Panamá, no existía. Entonces toda la navegación tenía que pasar por Valparaíso. Era una maravilla para los habitantes de la época. Pero no se aprovechó, las generaciones no aprovecharon bien eso, o si lo aprovecharon, uno no puede hacer juicios tan rápido. Pero bueno, hay mucho que hablar de Valparaíso. Sí, bueno, el libro, siguiendo un poco yo tengo el libro, para mí me guía el libro, ¿no? Las personas, sobre todo, es un libro muy interesante a mi gusto porque como recorre un camino de esto, recorre muchos años, ¿no? Porque Carlos obedece a una generación, diría yo, que pasaron muchas cosas, testigos de muchos hechos que en el mundo ocurrieron, ¿no? Si nosotros tomamos los últimos 50 años del siglo XX, muchos hechos ocurrieron, ¿no? Y yo creo que el libro recoge algunas cosas, pero fundamentalmente es el camino de dirigente organizacional que Carlos hace y realiza. Si alguien quiere preguntar, decir algo, lo dice, ¿eh? Levanta la mano y voy a decir. ¿Alguien quiere decir? ¿Yo? ¿Sí? Nelson o yo había... No sé, no. Tú, Dori, ya. Después Nelson. Ya, hola. Bueno, yo a Samuel lo he visto en varias obras y me parece un rostro muy familiar. Así que, hola, mucho gusto de que nos conozcamos ya personalmente, pero no físicamente, por supuesto. Sí. Lo que relata Carlos Fres a mí me trae mucha nostalgia, porque yo, igual que él, soy trashumante. Yo nací en la sexta región, San Vicente de Tahuatahua. A los 4 años nos fuimos a Valparaíso, justamente frente al puerto. Yo ahí aprendí a leer en una escuela primaria. Aprendí a leer y yo, de hecho, he escrito, porque ya a mí me gusta escribir siempre he escrito desde los 8 años, yo creo que escribo. Aprendí a leer con el sonido de las sirenas de barco. Escuchaba de lejos las sirenas de barco mientras yo trataba de letrear el silabario. Entonces tengo impregnado todo eso que está hablando Carlos. De ahí nosotros nos fuimos a Villa Alemana por el trabajo de mi padre. Entonces yo tengo también ese recuerdo, ese resonar del tren, porque había un tren. El tren pasaba por Villa Alemana, Santiago, se iba a toda la quinta región, y algunas veces lo abordábamos y mis padres me llevaban. Entonces son recuerdos muy ricos los que tengo. De ahí nos fuimos a Iquique. Yo estuve en Iquique, conocí Iquique, Arica, Alto Hospicio. Entonces encuentro que ese libro para mí va a ser un verdadero tesoro. Va a ser un tesoro. Y de Iquique nos fuimos a Santiago, y ahora estoy en Chiloé. Has recorrido todo Chile, te falta la Patagonia nomás. Y en cada lugar yo tengo un recuerdo, qué sé yo, tengo una selva, entonces yo he escrito mucho en torno a eso, pero es inédito, por supuesto lo tengo para mí. Tengo muchas cosas escritas que espero que alguna vez se edite en forma póstuma que sea, pero lo tengo ahí, tengo muchos recuerdos. Así que se lo agradezco a Carlos, bueno, a todos, por supuesto, a Silvia, a Corina, que nos hace posible esta instancia, a Manuel. Se le agradezco mucho esto porque para mí ha sido muy gratificante, ha sido realmente un tesoro. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, a la Silvia. Gracias a ustedes. Nelson. Sí. Oye, mira, hay un viejo adagio chino que dice pan y vino sobre las mesas antes que el tiempo se vaya.
da para pensar un poquito, pero aquí viene esto. Resulta que, o sea, escuchando el título del libro de Carlos, por lo que ustedes han hecho por nosotros, todos ustedes, sin excepción, incluso por aquellos que no están presentes, que partiendo de la primera autoridad de la universidad, le agradecemos indudablemente que haya vuelto la mirada hacia atrás, y ahí nos encontramos nosotros, los adultos. Pero yo lo que he aprendido, lo quiero resumir solamente en una frase, dice, homologando el título del libro de Carlos: cuando se camina por el sendero de las letras, no se gastan las suelas. Qué lindo. Qué lindo. Nelson siempre sale con unas metáforas de antología. Se le mutió Nelson, tienes que poner sonido, se te fue el sonido. A ver ahí. ¿Alcanzaron a escuchar lo último que les dije o no? Repítelo. La suela, quedamos en la suela del zapato. Ya. Yo les decía que mostrando lo que el título de que tú tienes, Samuel, en tus manos, del libro, yo saqué otro título que dice: cuando se camina por el sendero de las letras, no se gastan las suelas. Eso indica que podemos hacerlo mucho. Entonces no necesitamos ponerle mayor vestimenta, sino que abrir las puertas y echarlo al viento lo que estamos pensando. Porque muchas veces nos hemos guardado, pero ustedes, todos, sin excepción, yo decía desde la primera autoridad de la universidad, han abierto las ventanas. Estamos muy agradecidos. Estas cosas que a veces cuesta decirlas, pero a lo mejor las podemos escribir. Yo siento que nos han hecho más grandes, y lo esencial, nos han hecho dignos y sentir justicia. Porque hay gente que valorando, que nos está escuchando, que nos permiten hablar, si bien es cierto, está establecido hasta en la Constitución que tenemos derecho a voz, ¿cierto? Pero no se hace, es como letra muerta. Pero qué bueno que ustedes entendieron que en realidad se empieza a envejecer al día siguiente que se nace, y es importante. Ojalá lo entendiera todo el mundo, porque seríamos muy, muy distintos. Como se dice en la jerga campesina, otro gallo cantaría. Muchas gracias, Nelson, muchas gracias. Bueno, ahí usted habló algo bien específico, la justicia. Yo creo que el libro de Carlos también es una búsqueda constante de la justicia. También hay el elemento de la justicia, que las cosas sean justas. La vida de Carlos, diríamos, ¿no? Sí, además que, bueno, si lo que leemos en el libro nos damos cuenta de eso, que también reviste, diría yo, desde lo personal, una consecuencia de estar en eso, perseguir eso, vivir en eso, y eso le da una capacidad, no sé, pues de tener como, diría, como un propósito constante, aparece aquí, por lo menos en el libro, ¿no? A propósito de lo que tú decías, Nelson. Yo quisiera preguntarle algo, no sé, porque, ¿cuál es el tema? Yo creo que todos los asuntos, de alguna forma, lo que decía también Doris, tiene que ver con las biografías, con lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Yo creo que la cantidad de cosas y de hechos que a nosotros nos ocurren son increíbles. Y creo que los libros le llevan mucho de nosotros. Pero yo quería preguntarle también por eso mismo a Mónica, porque veo que Mónica está al lado de Carlos ahí, y uno puede decir, ¿y qué monos pinta Mónica al lado de Carlos? ¿Ya? Entonces cuente, porque esto es íntimo, de aquí no sale, de estas personas que vamos acá. No, la relación, porque tú eres la esposa de Carlos. Yo creo que tú no eres chilena, nací en otro lugar. Cuéntanos. Yo soy belga, pero llevo más de 40 años aquí en Chile. Fui profesora de la Católica de Santiago durante 20 años más o menos. Y soy traductora de profesión. Eso también ayuda a la escritura, pero yo siempre escribí cosas de otros. Es primera vez que en la casa escribimos, o Carlos escribió, yo editando, pasando en el computador, fue un trabajo bastante mancomunado.
Pero los mayores problemas no lo tuvimos para redactar el libro, porque las ideas le fluían de día y de noche, porque tampoco dormía ni dejaba dormir. Y el problema lo tuvimos después, para primero registrar el libro, la propiedad intelectual. Tuvimos que sacar como 15 fotos que habíamos puesto, pero que no eran nuestras, por lo tanto teníamos que tener los derechos de autor. Después buscar una editorial, que no la encontramos porque nadie quería publicar nada, y al final lo publicamos entre nosotros, ¿no? Artesanalmente. Sí, en una imprenta de Valparaíso. Sí, pero hay algo que quiero decirte, que hubo momentos en que estuve a punto de no dejar de escribir. Ya había escrito otro libro y lo tengo por ahí, con foto, con todo, y decidí dejarlo de lado por razones que planteaba Mónica, porque tengo una serie de resoluciones normativas en la cual mencionaba varios almirantes, varios comandantes, varios generales, y estaban, donde aparecía yo, era relacionado conmigo, pero que lo había publicado los diarios, pero estaban relacionados conmigo. Y no me permitieron publicar nada de eso, porque sin autorización de los diarios. Obviamente que no la iba a tener y no la tuve. Entonces no pude, tuve que dejar de lado eso. Y por un lado, cosas como esa. Pero después viene algo que me pareció que yo mismo empecé a sentirme más mal. Hasta creo que en algún minuto empecé a afectar mi salud. Que a medida que iba escribiendo, me iba llegando la noticia de amigos de los cuales yo estaba hablando, que habían fallecido. Creo que más de 50 amigos tuve que ir a despedirlo a los distintos cementerios en el país durante el tiempo que estuve trabajando en este libro. Y otros que había despedido antes. Y todos tenían tanto que decir. Y fue finalmente lo que me motivó a que tenía que terminar este libro. Y quizás no sea suficiente este libro. Cuando ustedes lo lean, podemos manteniendo el contacto, si lo estiman, con lo que tienen mis amigos. Tienen mi correo, mi teléfono. Porque la vida es un poco complicada. Sí. La señora que vivió frente al puerto de Valparaíso y en la fecha que ella menciona, quiero decirle que en ese tiempo trabajaban más de 2.000 trabajadores portuarios en el puerto de Valparaíso. Y ellos salían a las 6, 7 de la tarde del puerto. Y en la puerta del puerto, en torno a la puerta, habían 380 lugares clandestinos. Trago, es decir, de todo. La vida era difícil para nosotros, los dirigentes. ¿Cómo detenemos el alcoholismo si
habían 380 lugares clandestinos esperando que saliera del trabajo la gente. Con otras personas, con colaboración de algunas personas, se formó algunas instituciones que nos ayudaban un poco en esa tarea. Pero cosas como esa se hacía más difícil. Algo digo en el libro. Sí. Que quiere escribir, algunas cosas las digo ahí. Valparaíso tiene ese problema y no lo ha superado. Lo sigue teniendo. Hay que trabajar en eso. Y es complicado, pero creo que también me siento motivado para seguir ayudando a la organización social. Ahora, quiero decir algo. Siempre que hablamos de la organización social, parece que estuviéramos hablando de una organización como muy localizada en algún rincón por ahí, medio de tercera clase. Por favor, la parte más importante de la política en América Latina la han hecho las organizaciones sociales. Y de ahí se han colgado los partidos políticos. Y no tenemos que decirlo porque lo he dicho muchas veces. Y la Guerra Fría la sufrieron los pueblos. Y de ahí que nacen las organizaciones sociales también para protegerse y para frenar algunas situaciones que no nos parecían. Me tocó un terreno muy difícil cuando tuve que hacer ser dirigente latinoamericano. ¿Y cuántas veces iba a la OIT a nombre de la Confederación Mundial del Trabajo a Ginebra y me enfrentaba allí con compañeros míos, incluso personas que nos conocíamos, pero en posiciones distintas? Era triste, pero era una realidad que había que sostener. Pero esas cosas se han ido de a poco superando y ahora yo planteo, creo que el problema social, el problema sindical necesita una revisión. Y yo planteo algunas tareas, algunas formas, algunos análisis en mi libro de que se necesita revisar eso y que la gente tiene que trabajar mucho en eso si quiere realmente cambiar un poco la vida en América Latina. No es fácil, pero hay que trabajar harto y también despejarse un poquito, no creer que siempre se tiene la verdad. También hay que aceptar un poquito de lo que piensan los demás. Hay que tener cuidado, sí, mucho cuidado cuando uno está formando organizaciones. Yo he sostenido en mi libro que hay una forma de hacer organización y hay una forma también de enfrentar los temas constitucionales. Quizás haya sido uno de los temas que me motivaron a terminar mi libro, porque sabía que venía esto de que había que revisar la Constitución. Y también planteo mi punto de vista en este libro, lo que yo pienso de la Constitución. Oye, Carlos, perdón, Samuel. Carlos, es que el libro que Carlos dejó de lado, que no lo ha publicado, yo le sé el título. El polvorín. ¿Cuánto? El polvorín. ¿Escuchaste, Carlos? Bueno, oye, yo quería decir, bueno. No lo has podido avanzar. Está bueno. Oye, no, bueno, la última intervención de Carlos lo retrata de cuerpo entero. Pues ahí estaba el dirigente, la vehemencia, la manera. Yo me lo imaginé ahí en Ginebra hablando, porque el mundo sindical, sobre todo, de toda una época. Y aquí hay una foto también que es bien notable en el libro, ¿no? Cuando está ahí, que se acuerdan ustedes, han escuchado, lo ubicaban a Clotario Blest, ¿no? ¿Ya? También, mira que está Carlos, de chaquete de cuero, oye, mira, peinado como a la gomina. Está buena. Pero además, el mundo sindical de Clotario, qué sé yo, hay pasajes en este libro también de la manera como escribía Carlos, también por ahí me acuerdo escribía sentados en las escaleras de las iglesias, dice él. Siempre tiene una relación también, una relación cristiana. Y me parece súper importante porque no quiero dejar pasar lo que habló Mónica, ¿ah? de esta especie de
diría yo, de mancomunación, de comunión, para de alguna manera juntos hacer el libro. O sea, en un libro participa mucha gente, está dedicado a mucha gente. Durante se hace este libro, tú también cuentas que muere mucha gente. O sea, pura vida, pura vida. ¿Le puedo hacer una pregunta? Las escalinatas de las iglesias. ¿Le puedo hacer una pregunta? Diga. ¿Qué dirigentes sindicales a él lo marcaron significativamente en su vida como dirigente? Carlos. Primero Clotario. Ya. Clotario puedo decir que fuimos buenos amigos. Era una persona a la que yo por lo menos 2 veces en la semana lo visitaba para saber cómo estaba su salud. Él tenía en su casa, por lo menos tú entrabas a la casa y había unas 300 palomas, que él se alimentaba a sus palomas, que era la vida de él con sus palomas. Muy cristiano, un hombre muy cristiano. Pero también Clotario estaba muy dolido con la historia del sindicalismo. Clotario, creo que yo lo viví después que él, pero él me lo avisó. Me dijo, si no hubiese sido cristiano, habría hecho lo que hizo Emilio Recabarren. Emilio Recabarren formó la Federación Obrera Chilena en 1817 y le hizo una declaración de principio. Dijo, la liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos. En el año 1954, Clotario Blest formó la Central Única de Trabajadores y recogió la declaración de principio de Emilio Recabarren y puso en la CUT: la liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos. Clotario me dice que sintió tantas traiciones Recabarren, y un día que convocó a un paro a la Plaza de la Constitución en Santiago, y concentrarse así, llegaron 20 personas. Le hicieron una trampa a sus propios compañeros. Él entró a un hotel, Recabarren, y se pegó un tiro. El dolor de la traición no lo pudo soportar. Clotario Blest sufrió muchas traiciones. Y él me dice, Carlos, si no fuera cristiano, me habría suicidado. Es un tema. Yo le digo, yo caminé harto, como lo dijo él. Pero le digo, estimados amigos, una de las cosas más terribles que he sufrido han sido las traiciones. Son muchas. Y la traición llega cuando tú no la esperas. Y yo no digo lo mismo que Clotario, porque soy cristiano, no me voy a suicidar. A los traidores los combato. No los dejo pasar. Y así ha sido un poco la vida. Y he seguido adelante pensando en que hay que crear organizaciones y hay que renovar los dirigentes. Y por eso que lo que ustedes están haciendo a mí me motiva mucho. Porque el que crea que las personas de la tercera edad son unos jubilados que están para irle a dar miguitas en la plaza de armas a las palomas, están equivocados. Yo creo que están en el mejor minuto las personas que han vivido, que tienen experiencia, que tienen que salir con sus organizaciones a la calle, no encerrarse. Por favor, le hago un llamado a la gente, a los adultos mayores. Póngase al frente de una organización que esté abandonada. Mire, en el año 73, me acuerdo que
que la preocupación más grande que sentí fue que las organizaciones de trabajadores cerraran sus puertas y los dirigentes no sabíamos cómo encontrar. Y nos contamos algunos y dijimos, la primera tarea es abrir las puertas de los sindicatos, de las juntas de vecinos, de los centros de jóvenes. Vamos a abrir, saquemos los candados, quitémosle las cadenas, llamemos a la gente, que no abandone. ¿Van a sufrir un poco? Sí. Pero no hay que abandonar las organizaciones de los trabajadores. Y fue duro. No le digo que fue una tarea fácil. Fue muy duro. Porque allí, bueno, puedo recordar mucho en mi libro, también hay algunas cosas que señalo ahí. Pero hay un muchacho que yo me acuerdo, y lo voy a decir acá, un argentino, que tuvimos 3 meses en la Universidad de los Trabajadores en Caracas, Venezuela. Terminamos un curso que estábamos haciendo allí, de 3 meses internado. Nos abrazamos, él se fue a Buenos Aires, yo me vine a Santiago. Y en la semana siguiente habíamos quedado a juntarnos, él no llegó. Hasta ahora no podemos saber qué pasó con él. Rapeto, un gran amigo, un gran luchador. Bueno, son dolores que uno no se los puede sacar, los tiene ahí, y se quedan con uno y se van a ir conmigo. Bueno, de eso también, Mónica me ha ayudado mucho. Quizás a lo mejor no hubiese resistido tanto. Así que yo le he llamado a los trabajadores de la tercera edad que no se crean el cuento que después de dejar de trabajar en algún lugar se van a la casa a pasarla bien. No, comenzamos de nuevo, no paramos nunca, sigamos. Sí, después, ahora no estamos viendo así, ahora salgamos y veámonos en la calle. Y nos vamos a encontrar. Y va a ser entretenido también, porque vamos a ayudar por las generaciones que vienen. Muy bien, Carlos. Sí, bueno, acá en el curso por lo menos la gente activa. Hay muchas cosas que están haciendo las personas de vida mayores, hay muchas reivindicaciones. La convención también, no sé, todos ustedes están al tanto de eso. En fin, siempre hay algo que hacer. No sé, ¿alguien quiere preguntarle algo, Carlos? María Inés, María Inés, Isabel, no es una pregunta, sino que es una acotación, un ofrecimiento a Carlos. Yo llevo muchos años sacando fotografías de Valparaíso, con un grupo fotográfico, con mi esposo, yo creo que somos una de las parejas mayores que hay dentro del grupo. Él hablaba poco rato atrás, hablaba de la problemática que tuvo en relación a las fotografías de Valparaíso que él quiso publicar en su libro. Yo le ofrezco, ya yo tengo fotografías de alrededor desde 12 años en adelante, fotografías de diferentes partes de los cerros de Valparaíso. Si él vuelve a editar o escribir algo relacionado con Valparaíso, yo le ofrezco mi fotografía para que él las use. ¿Ya? Porque yo sé que es complicado cuando uno copia fotografías o descarga fotografías de otros autores y las quiere publicar en algún trabajo, en algún libro, es súper complicado, Yo de hecho, y Corina sabe perfectamente bien, años atrás yo hice un diplomado sobre Valparaíso, ya justamente en la UDAM. Tengo trabajo de ese diplomado, yo tengo trabajos elaborados y los tengo guardados y los tengo atesorados, que el profesor Mario Gutiérrez también lo sabe, porque yo hice una tesina con él. Y me costó mucho lograr bajar fotografías que no eran de mi autoría. Entonces con una compañera que hicimos los trabajos, fuimos a terreno y sacamos nuestras propias fotografías y esas fotografías nosotros las publicamos en nuestros trabajos. Entonces sé lo complicado y lo entiendo cuando él dice que él tuvo problemas
para editar las fotografías, que había que pedir permiso al autor, que había que buscar al autor. Entonces yo le ofrezco, de verdad, yo le ofrezco, si él quiere alguna vez trabajar algo relacionado con Valparaíso, que se comuniquen conmigo y yo les cedo gentilmente mis fotografías, no tengo ningún inconveniente. Perfecto. Muchas gracias, se le agradece, señora Maní. Maravilla. Valparaíso. Sí. Samuel. Bueno. Samuel, permíteme un detallito. Silvia quería decir algo, parece, Silvia. No. Tú no tienes que decir hasta qué hora, Silvia. Porque... Hasta las 5. Nosotros tenemos de 3 a 5, tenemos 20 minutos más o menos todavía. Gracias, señorita Donoso. Oye, Samuel, dígame. ¿Me escucha? Ya, yo recojo el guante del desafío que hace Carlos respecto al sindicalismo o todas las organizaciones sociales. Me topo con un gran problema. Resulta que, según mi concepto, el grave problema en todas las organizaciones, todas, políticas, sociales, religiosas, estoy haciendo un paréntesis solamente con los bomberos. Es la pérdida, o sea, no la pérdida, en algunos casos ni siquiera ha habido confianza. Entonces, cuando no hay confianza, ¿cómo restituir o cómo reconstruir la confianza? Ese es el grave problema, porque podemos ponernos la mejor coraza posible, pero ¿qué pasa cuando no hay confianza? Y de ahí que viene la traición, a mi juicio. Entonces, si estoy equivocado, ustedes me dicen lo contrario. Pero cómo reconstruir la confianza es mi gran problema. Yo creo que Carlos tiene una gran experiencia. Y si nos pudiera dar algunas pildoritas, porque ahí va todo, va inclusive esta nueva constitución que están en los pasos iniciales recién. No, claro, yo les propongo que estos últimos 20 minutos aprovechemos también de comentar y de conversar con Carlos, justamente que nos responda lo que nos pregunta Nelson. Yo también quería preguntarle, seguir el desarrollo del libro, pero te dejo que responda lo que pregunta Nelson, Carlos, lo que dice. Después te hago la pregunta. En las organizaciones de los trabajadores, no somos mejores que las organizaciones políticas, no somos mejores que los clubes deportivos, pese a que los clubes deportivos ganan mucho dinero. Pero en las organizaciones de trabajadores falta mucho todavía. Y ¿sabe? Creo que tenemos que acostumbrarnos a tener controles. No basta con tener dirigentes, también hay que saber tener controles. No basta con una comisión revisora de cuentas. No basta. Hay que tener controles. Hay que controlar. No solamente la parte de dineros, de bienes, también lo que el dirigente hace, por lo que dice. Este es un trabajo del conjunto. Es un colectivo. No es una individualidad. Por eso le llamamos organización. Yo soy un convencido de que, digo, con un eslogan, que es rechazado por muchos, menos por mí. Solo el pueblo salva al pueblo. Pero, ¿por qué digo eso? No tiene que ver con un concepto ideológico de algún lado, sino que tiene un arraigo en la historia misma de las organizaciones sociales. Lo que dijo Recabarren y lo que dijo Clotario. Sí, ellos decían que la liberación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos, entonces es el propio pueblo el que tiene que arreglar sus cosas y jugar el rol. Lo que pasa es que no nos dejan, no nos han dejado jugar ese rol porque no hemos creado buenas organizaciones. Quizás las tuvimos y las dejamos abandonadas. Hay que recuperar, pero no solamente hay que recuperar la infraestructura, hay que recoger pensamientos, porque se han escrito muchos
muchas cosas por los trabajadores, pero están allí. Yo creo que cuando se recoja todo eso, nos vamos a dar cuenta de que lo que necesitamos es cómo nos integramos en las estructuras que hoy día se están haciendo, pero en forma organizada. Quiero decirle, a veces los grupos desorganizados ayudan, pero no es el camino. Yo creo en los trabajadores organizados, no creo en los grupos chicos que corren riesgos, para nada muchas veces. Creo en la organización de los trabajadores. En mi libro planteo algo. Digo, el Parlamento hoy día, desde la Constitución de 1925, que ha tenido comisiones parlamentarias, y las comisiones parlamentarias lo que hacen es invitarte al dirigente sindical para que emita una opinión sobre determinado tema. Y una vez que tú opinas, ellos se dan por satisfechos y te anotan ahí, vino, concurrió aquí el dirigente tal de tal orgánica. Y con eso creen que cumplieron la Constitución. Hoy día, lo que yo estoy planteando es que tiene que haber parlamentarios de comisiones. Es decir, el movimiento social organizado tiene que tener presencia en las comisiones y dentro de las organizaciones de las comisiones parlamentarias tienen que tener derecho a voz y voto. Eso hay que revisarlo, hay que trabajarlo. Pero si no es así, vamos a seguir marcando el paso igual y dejando al lado las organizaciones y los trabajadores. Por favor, no puede ser de que hoy día no tenga ninguna presencia orgánica en estos constituyentes las organizaciones de los trabajadores. Carlos, ya. Yo volvería, Carlos, gracias. Volvería un poco al libro, porque el tema es fascinante, apabullante, ideológico. Yo quería volver al libro un poco a preguntarte, no sé si alguien quiere... Tú has regalado muchos libros. Eso quería preguntarte yo, basándome... no sé cuántos libros tú editaste, pero yo sé que has regalado muchos libros. ¿En qué sectores has entregado los libros tú, este libro que tengo en mis manos? En Arica los trabajadores portuarios lo tienen. Ya. Algunos amigos también de allá, pero aisladamente, creo que lo tienen. Creo que ustedes también, algunas autoridades de la región, creo que le han entregado algunos. En Valparaíso también los portuarios lo tienen. Yeah. En Viña del Mar algunos amigos de petróleo también lo tienen. En Santiago la gente del transporte de pasajeros también tienen el libro. Muy poco la gente, me habría gustado haber hecho llegar más libros a la gente en las parroquias, pero no están cerradas las parroquias, no he podido. ¿Por qué las parroquias? Porque acordémonos que las únicas orgánicas que estaban abiertas cuando las cosas estaban difíciles eran las parroquias, en los barrios. Y allí estaba, no hablemos de la señora Juanita tan manoseada, no, hablemos de la Alcita, del Pedro, del José Manuel, de Samuel, que estaban ahí recibiendo, preparando la olla común, recogiendo a la gente, anotando, llevando gente para las embajadas. Esas parroquias, la gente se las jugó y allí se hacía la reunión para hacer una toma de terreno. Es decir, la gente, ese tipo de orgánica me habría gustado haber podido llegar, pero no he podido llegar ahí por las razones del COVID que no nos deja. Pero esa gente de las parroquias allí se merece que se le haga un reconocimiento y llevar eso. Carlos, ¿alguna pregunta? Carlos, yo promocionaré tu libro en mi parroquia, porque yo soy un miembro, un agente activo de mi parroquia. Lo daría a conocer ahí. Mira, muy bien. Yo creo que todos cooperamos y todos vamos a cooperar un poco en la difusión del libro. Está muy interesante. Bueno, mira, quedan pocos minutos. Silvia, ¿quieres decir algo? ¿Algo iba a decir tú, Silvia? ¿Quieres agregar algo? Profesora. No, la verdad es que yo estoy escuchando. Aquí estamos acá también, ¿no?
Eres anfitriona de acá, gracias. Sí, sí, no, o sea, bueno, el tema autobiográfico es súper importante. Nosotros cerramos el taller acá con algo especial que se nos ocurrió a partir de la lectura de estos poemas, la epopeya La comida de las bebidas chilenas de Pablo de Roca. Entonces estuvimos leyendo unos extractos y empezamos a hablar sobre las comidas típicas de nuestras culturas. No voy a decir chilenas porque aquí tenemos 2 personas extranjeras en nuestro grupo. Bueno, en realidad Almeida es extranjera porque Cecibel vive hace 25 años en Chile, pero bueno, es de origen peruano. Y entonces yo les dije que me enviaran textos sobre sus comidas favoritas, chilenas, tradicionales, y sobre lo que a ellos les producía las impresiones, las sensaciones asociadas a las comidas. Y si tú te fijas también hay tantas formas en que se refleja la experiencia acumulada de las personas mayores. Una es las vivencias propiamente, las vivencias laborales, de luchas, como lo que representa Carlos, y el tema de las comidas, las tradiciones que las personas mayores acarrean por años, también es otra forma hay tantas formas de poner en la palestra todo el cúmulo de conocimientos, experiencias y saberes que las personas mayores tienen, ¿no? Entonces, por eso que es muy importante que existan estas instancias de compartir y comentar y visibilizar cómo las personas mayores tienen un cúmulo de saberes que enriquecen nuestra cultura. Así que nosotros ahora lo que pretendemos hacer es, voy a revisar todo, porque me lo están recién mandando estos días, todo lo que me han enviado las personas de este curso sobre las comidas chilenas, y bueno, en el caso de Almeida, ahí hablo sobre las arepas y otros alimentos venezolanos. Cecilia, que no sé qué mandaste tú, no me acuerdo, pero ya sabemos de lo que es la comida peruana, ¿no? A nivel mundial. Entonces vamos a hacer ahí también un compilado que lo vamos a compartir. Y creo que también esa es otra forma de aportar digamos, a poner sobre la mesa este tema de que los saberes de las personas mayores, hablemos de los saberes, ¿no? Porque tenemos una cultura tan utilitarista, siempre estamos hablando de los conocimientos concretos, aplicables, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los saberes? Los saberes, ¿no? Lo que la gente simplemente sabe por su experiencia, que no es lo mismo que los conocimientos, obviamente. Y es otra forma de visibilizar, y creo que todo lo que cuenta, bueno, cuando ustedes lean el libro de Carlos, van a ver que también ahí hay muchos saberes, porque Carlos en su libro no solo habla de lo que vivió, de lo que pasó, porque también en el libro de Carlos hay mucho dato duro, fechas concretas, con hechos, personajes concretos, como el mismo Clotario, del que habla, ¿no? Sino que también está el libro atravesado por sus impresiones, por sus sensaciones y sus emociones asociadas a toda esta vivencia. Y eso también tenemos que recogerlo, ¿no? Pienso yo, toda la emocionalidad también que hay en las experiencias de las personas en general. Lo que pasa es que las personas mayores ya tienen un cúmulo de experiencias. Entonces, cuando ya hay una suficiente cantidad, adquiere otro carácter lo que se puede contar, ¿no? Porque ya es esto de la voz de la experiencia, que puede dar luces a otras personas más jóvenes. Y tal vez nuestra sociedad se vería muy enriquecida si supiera escuchar estos saberes de las personas mayores. Y Carlos, a mí me gustaría, justamente para enlazar con lo que estoy comentando yo, ¿qué piensas tú como una persona mayor que ha escrito un libro autobiográfico que también envuelve mucha emocionalidad, no solo hechos, sino también mucha emocionalidad? ¿Qué piensas tú sobre tu rol como persona mayor al publicar este libro, y sobre la visibilización también de lo que estoy diciendo yo, de que las personas mayores acarrean un cúmulo de saberes que la sociedad no ha sabido escuchar
no ha sabido atender, y justamente por eso yo creo que eso es el problema, agrava la crisis en la que estamos. El no saber prestarle atención a todo lo que la gente mayor tiene para decir. ¿Qué crees tú sobre eso? Silvia, en el libro hay un tema que yo planteo allí. Los trabajadores pensamos una vez, cuando estaba yo en actividad, de que el conocimiento estaba concentrado en pocas manos y que los trabajadores no tenían el conocimiento. Y quisimos llegar con el conocimiento a los trabajadores. Y nos desprendimos de un porcentaje de nuestros sueldos para crear una escuela de adiestramiento portuario. Enseguida suscribimos un convenio con la Universidad Católica de Valparaíso. Y en ese convenio surge lo que hoy día es una cátedra, la Escuela de Transporte de la Universidad Católica, que hoy día se replica en distintas otras universidades. Pero eso nace de los trabajadores mismos y comprendido por la universidad. Es decir, de allí salieron varios ingenieros, entre otros, un director del Emporche conocido, Raúl Orsúa, por decir un nombre, no creo que lo moleste a él. Él fue un trabajador portuario de nosotros que salió de ingeniero de esta universidad. Mi pregunta es, ¿por qué no le damos el rol que le corresponde a los adultos mayores? Tienen pequeñas orgánicas. Creemos una instancia de los adultos mayores y que puedan los adultos mayores en forma organizada tener un convenio parecido con la universidad que hoy día está como a disposición, la Viña del Mar. Al parecer, porque ustedes están demostrando que quieren desarrollar el conocimiento, traspasar el conocimiento al adulto mayor y que se integre el adulto mayor a los trabajos del conocimiento. Yo creo que podríamos hacer quizás un buen convenio con la Universidad de Viña del Mar y crear la escuela, ¿por qué no decir? Así como nosotros creamos la Universidad de los Trabajadores de América Latina, la UTAL, con asiento en Caracas, que hoy día está cautiva. Pero, ¿por qué no tener acá la escuela del adulto mayor dependiente de una universidad, pero un convenio con los adultos mayores? Quizás podríamos avanzar en ese camino. Pucha, yo con mucho gusto, yo todavía soy dirigente de una sociedad mutualista portuaria de Chile, que podría también ya empezar a colaborar en eso. Y les digo más, ¿saben qué es lo que se están planteando los adultos mayores organizados? Se están planteando que se están muriendo. Y dicen, ¿qué hacemos con nuestros bienes? Entonces, oye, tengo 600 millones aquí en bienes y nos vamos a morir, ¿qué pasa con ellos? Bueno, ¿por qué no hacemos algo útil con tantas cosas que hay? Yo le digo, miren, supe que hace poco se formó también la mutual de los trabajadores del petróleo en Viña del Mar. Están los portuarios y hay muchos más. Yo, con mucho gusto, que cuente conmigo si me necesitan para algún trabajo como esto. Samuel parece que tiene muchas ganas de eso, algo me comentó hace unos días. Y veamos. Pero Silvia, yo creo que se puede hacer mucho al respecto. La gente necesita. Es un camino incipiente Yo siempre le digo a Corina que lo que ella ha hecho en la UDAM es vanguardia, porque la sociedad va a caminar para allá absolutamente. O sea, de aquí a 10 años, esto ya no va a ser una novedad y va a haber perdido también todos estos tintes paternalistas que hay, ¿no? Acá todas las personas mayores, tú le preguntas aquí a la gente que está acá, nosotros lo hemos conversado hartas veces, cómo harta, cómo agota, ¿no? Esta visión que hay de la sociedad joven o adulta, porque esta sociedad es muy adultocéntrica, respecto a siempre ver a las personas mayores con un paternalismo que es muy hostigoso, ¿no?
con esto de como que qué bonito trabajar con los abuelitos, las abuelitas, los abuelos y los tatitas, y todo esto es insolente, o sea, es ridículo. Entonces, toda esa perspectiva que hay, que es muy difícil de desinstalar, porque es difícil. Yo estoy permanentemente batallando contra eso, desde que entré a trabajar aquí a la UDAM, que empecé a abrir los ojos, porque yo antes tampoco me daba cuenta de esto, tampoco. A pesar de que personalmente mi relación con mi padre, que acaba de morir este año a los 87 años, nunca fue así. Yo nunca tuve esa relación con él. Siempre le hablé de igual a igual. Mi antiedadismo venía ya conmigo, pero con la UDAM abrí los ojos más aún. Entonces, y claro, o sea, esto de aquí a unos años va a ser, Carlos, absolutamente, ya va a estar instalado. Yo te lo aseguro. Se va a perder esta perspectiva paternalista hacia las personas mayores. Eso se va a acabar. Pero estamos en ese camino. Entonces, mientras tanto, ¿qué vamos haciendo para...? Bueno, acá en Chile se están haciendo hartas cosas ya, está avanzando el tema. Pero cuesta. Por eso mismo que es súper importante que personas como tú, que tienen tanto escrito, Doris, tú que decías también que tenías tanto escrito, que se animen y escriban. Entonces, o sea, que lo corrijan, que lo mejoren y que lo traten de publicar. Por eso mismo que a mí se me ocurrió finalizar yo les digo, lo di como una tarea el otro día. Les dije, escriban algo que les inspire sobre las comidas típicas de su infancia, las comidas tradicionales chilenas. Y ahí surgió que me empezaron a mandar un montón de textos sobre, qué sé yo, desde las guatitas hasta el curanto chilote, lo que se te ocurra. Y realmente hay calidad también en la escritura de lo que envía la gente acá. Hay calidad. Y la capacidad de análisis que hay cuando analizamos texto, o sea, es de calidad. Entonces, este es un camino que, bueno, y obviamente finalmente las personas que vamos a ver las repercusiones positivas de esto vamos a ser nosotros, las personas que hoy tenemos 40 y tantos, yo tengo 40 y casi 4 años ya, y yo voy a ser adulta mayor de aquí a 20 años, y yo voy a ver las consecuencias positivas de esto. Entonces ustedes están pavimentando el camino de que otras personas van a recorrer. Con hacerse parte, con el hecho de participar y de estar en esta instancia y de exigir estas instancias además. De que existan instancias para usted y que se acabe esta cultura del edadismo, del viejismo, de esto que es tan tóxico, ¿no? ¿Cómo hacemos llegar al trabajo los que no alcanzamos a leerlo? No, por email nomás. Espérate. Yeah. A mí me lo envían a email. Otra cosa importante que quiero enfatizar es que ustedes van a recibir el libro de Carlos en su domicilio. La UDAM se va a encargar de eso. Corina, si tú puedes también... Bueno, que a mi correo, que todos lo tienen, que me manden las direcciones porque los vamos a despachar a contar de la semana del 20. Ahí vamos a despacharlos a la dirección personal, UDAM. Sí. Coordinadora udam@vm.cl. Nosotros vamos a hacer esa llegada del libro de Carlos, con ello. Que creo que va a ser súper importante que lo tenga cada uno y después se pueda a lo mejor discutir con la Silvia, conversar en la segunda patita de este curso de taller de literatura crítica que ha sido muy importante para ustedes. A mí en lo personal también me tiene muy orgullosa de este taller, de este curso. Muchas gracias. Corina, si requiere más libros, cuenten con ellos, por favor. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Aparte también que les sirva de inspiración a las personas que tienen cosas escritas y las tienen ahí empolvadas. Samuel, podrías contar también y que también la universidad hizo esos relatos, que es también importante que lo sepa la gente que no sabe. Así, pues bueno, el otro día hicimos fue el lanzamiento de dos instancias, una organizada parece por todo el país, que lo organizó la Departamento de Capacitación de la UDAM, de la Universidad de Viña del Mar, y también con la Escuela de Periodismo, creo que hubo una, donde salieron 11 relatos. En total eran como 80 y tantos relatos, están publicados en unas páginas digitales que también se le pueden hacer llegar. Y también, bueno,
Justamente se los mandé a Carlos yo, creo que Mónica estuvo leyendo, o sea, me los recibe. O sea, mira, todo lo que ocurre acá tiene su repercusión. Yo creo que, bueno, estamos llegando al final, está pasando un poquito el tiempo. Yo quiero, señalar que siempre lo que uno arma resulta. ¿Ya? Yo creo que esta instancia, esta primera instancia a lo mejor, esta finalización por otro lado del curso, yo creo que tuvo un revete emocionante, un revete también bastante social, diría yo, ideológico, diría yo, con un ánimo constructivo también, ¿ya? Y siento que se logró. Así que muy contento, yo le dejo, no sé, un minuto para que se despida, no sé, Carlos, si quieres decir algo con respecto a lo que ha sido este momento que hemos compartido juntos en esta ocasión. Samuel, muchísimas gracias. Bueno, agradecerle a todos de Arica Chiloé que están presentes. Y esa rica chicha de manzana que muchas veces tomé allá en Chiloé, tienen cosas riquísimas. Dalcahue, Castro, Chonchi, que me costó mucho, incluso remaba en Chonchi. Hermoso Chiloé. Y bueno, a la gente de Arica, un abrazo. Y a ustedes, Corina, un abrazo. Gracias. Samuel, muchas gracias. Silvia, aquí hay un nuevo término acuñado por Silvia, edadismo. ¡Qué interesante! Edadismo. Es tuyo, Silvia. O sea, yo no lo descubrí, es algo de lo que no se habla mucho en la sociedad y se está instalando cada vez más, que es los estereotipos y las discriminaciones asociadas a la edad. Claro. Sí. Sí, qué bueno. Que existen, que es un hecho. Y no solo existen hacia las personas mayores, ojo, porque en la discriminación que se aplica exclusivamente hacia las personas mayores se le llama viejismo. El edadismo también se aplica contra los niños y las niñas, chicos. Tú eres muy niña, no puedes opinar. Claro. No, tú eres muy chico, tú no tienes idea. Eso también, fíjate. Todo tiene que ver con la cultura adultocéntrica, utilitarista en la que vivimos. Las personas que trabajan y producen dinero, esas son las que hay que escuchar, nadie más. Es terrible. Entonces, tiene que ver con eso. Y ahí hay que seguir caminando en esa vía, eso tiene que acabarse. Tenemos claro que el modelo utilitarista está en crisis total y absoluta ya. Entonces, y esa crisis donde más se refleja es en el tema ecológico, pero también está enlazado con el tema social. Así que todo y ojalá vayamos construyendo una sociedad para todas las edades. Ese es el fin de la UDAP, una sociedad en que estemos todos incorporados. Así como el día de hoy, porque hemos estado integrados. Es súper importante enfatizar que esto no se puede hacer sin la participación de las personas mayores, participación entusiasta y además exigente, porque ustedes tienen que exigir que lo que se les da sea de calidad. Exactamente. Claro. ¿Cierto, Corina? Exactamente. Y ahí soy rigurosa y categórica, y la Silvia lo sabe. Sí, lógicamente, o sea, no es chacota. Llegar a trabajar con personas mayores como así a la que te criaste, como se dice aquí en Chile, no, porque tiene que ser un trabajo tomado en serio. Aquí lo voy a escribir el correo de la Corina. Tiene que ser un trabajo muy tomado en serio, muy riguroso. Simple también, porque no es nada complejo, pero es serio. Ahí está, coordinadoraudam@vm.cl, lo escribí, ¿ya? Ahí me lo mandan y yo lo despacho. Bueno. Quería manifestar que con las palabras del señor Carlos, bueno, me fui primero a mi país. Él conoce que estuve en Venezuela estudiando y veo y conoció cómo ha sido en Venezuela las organizaciones gremiales y de trabajadores que allá han existido. Yo soy enfermera y siempre desde que me gradué estuve metida en la parte desde un punto de vista gremial, fui secretaria por mucho tiempo del colegio, etc. Pero el día en que me jubilé ya nosotros habíamos formado
también una organización de enfermeras jubiladas, que teníamos que anexarnos al colegio porque era pues, la parte más central, pero para seguir trabajando, porque los que están activos no conocen realmente las necesidades ya del jubilado, sino solamente toman o van trabajando por sus propias necesidades como activos que están dentro de una profesión. Entonces ya uno después de jubilado tiene que seguir luchando y trabajando para poder conseguir los logros que uno quiera. Lamentablemente cuando me vine a Chile, pues yo era la secretaria de las enfermeras jubiladas de mi estado, que yo soy del estado Mérida, y tuve que pues pasárselo a otra persona para que siguieran trabajando allí. Claro, Venezuela ahorita es un país que no están dadas muchas las condiciones para lograr muchos aspectos, pero de verdad que me emocionó mucho oírlo, porque me fui desde mi juventud hasta mi tiempo de quizás de venir. De verdad que fue algo muy emocionante. Linda, Almeida. Gracias. Almeida. Bien. ¡Viva Latinoamérica! Bien. O sea, tenemos convertido a Carlos Frey en superstar. Almeida, nosotros teníamos los trabajadores de América Latina la universidad en San Antonio de los Altos, en Caracas. Sí. Yo recuerdo dos buenos amigos que tuve allí. No sé qué habrá pasado con ellos, no sé si viven o no, pero uno de ellos era senador allá, Dagoberto González, y el otro Rafael León, que fue diputado y además presidente de la CGT, que en ese tiempo era la Central General de Trabajadores. La General de Trabajadores. Sí. Pero Venezuela lo recorrimos mucho y hasta el Guri, Puerto Ordaz, recorriendo toda la zona, todo Venezuela prácticamente, con las organizaciones de los trabajadores y ayudando. Tengo lindos recuerdos de tu país, es un bonito país, lindo. Imagino que fue lo más bello de Venezuela, que es el estado Mérida. Sí. La ciudad de las ciudades eternas, allá soy yo. Sí. Bueno, ha sido un placer. ¡Qué bien! Mira, llegamos riendo y nos vamos riendo. Y pasaron tantas cosas. ¡Qué buena la vehemencia! Saludo las expresiones. Llegó el momento de decir lo que hay que decir. Llegó el momento de no callar, de expresarse. Creo que así vamos constituyendo, vamos liberando. Los tiempos son difíciles, pero no son imposibles de vivir. Yo creo que viene un nuevo nacer de muchas cosas hoy día. Y yo creo que la tónica que da la UDAM demuestra eso también. O sea, siempre hay un momento, siempre están las personas. Y nosotros, ¿qué hacemos? Simplemente nos juntamos, ponemos la intención. Yo felicito a la UDAM, felicito a la Cori, felicito a la... porque se pensó y se hizo. Nosotros en un momento dijimos con Silvia, invitemos a Carlos, salió este asunto, justo terminaba el curso hoy día, y se hizo. Y lo hicimos. Se pensó y se hizo. Así que gracias, bueno, gracias Silvia. Muchas gracias a ti, Samuel, porque siempre tienes la mejor disposición y tienes un talento innato de animador además, entonces siempre, valga la redundancia, animas la cosa, sí, claramente. Yo lo que puedo decir, mira, yo lo que hago para que ustedes sepan, yo he hecho muchas cosas en mi vida también, ¿ya? Actuado, pero yo lo que me dedico hoy día es a acompañar los procesos creativos de las obras artísticas, ¿ya? Entonces, pero también eso me da pie para acompañar los procesos personales de algunas personas, los hechos también. Y siempre estoy ahí porque me gusta. No hago nada, como decía, que no quiera hacer. Pero yo me he encantado de estar participando, escuchando y estando ahí. Como decía Cortázar a propósito de la literatura, una frase que me gustaba mucho de él, que decía, lo importante no es estar ni delante ni atrás, sino entre.